Buenas tardes a todos, bienvenidos a una charla más como las que venimos haciendo hace ya más de 3 meses, ¿verdad? Acompañándoles a todos ustedes siempre desde la plataforma del Facebook de RH Group. Y hoy nos toca hablar de un tema bastante interesante que es la inclusión laboral de personas con discapacidad, y por eso está con nosotros Hugo Rojas de incluyeme.com para comentarnos un poquito el trabajo que hace esta empresa con las personas, tanto con las personas como con las empresas, ¿verdad? Y también para comentarnos su experiencia sobre el proceso que implica la inclusión de personas con discapacidad. Buenas tardes, Hugo, muchas gracias por acompañarnos, por darnos este tiempito para hablar sobre este tema tan interesante. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a la consultora por invitarnos a conversar un poco sobre este tema que tanto nos apasiona a nosotros desde incluyeme.com y con gusto de poder hablar un poco de los beneficios y del impacto que tiene apostar por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así que encantadísimo de estar esta tarde contigo. Incluyeme.com, una plataforma que trabaja en varios lugares, en varios países de Latinoamérica, ¿verdad? Estuve viendo hoy en la página, están en casi todos los lugares, ¿verdad? Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, casi todos los países de Latinoamérica. Y ahora Paraguay. ¿Hace cuánto tiempo están, o Incluyeme está ahora en Paraguay? Asimismo, Dani, como bien decías, Inclúyeme es una empresa social que trabaja por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Y lo que buscamos básicamente es ser el puente, ser el nexo entre las empresas que quieren desarrollar programas de inclusión y las personas con discapacidad que están buscando una oportunidad de trabajo. Entonces ahí, a través del portal de incluyeme.com se conectan y empieza la magia de vivir la inclusión dentro de las organizaciones, ¿verdad? Estamos presentes, Incluyeme, en 8 países de Latinoamérica, muchos de los que mencionabas vos. Nació en Argentina, eso sí, nació en Argentina, rápidamente se fue expandiendo a otros países y bueno, desde el año 2018 que está presente desde Paraguay, en Paraguay, ¿verdad? Estamos trabajando con el equipo, un equipo súper comprometido con la inclusión y muy contentos también de que varias empresas, tanto paraguayas como multinacionales, se animen ya a apostar por esta causa, ¿verdad? De la inclusión de personas con discapacidad. Exacto, porque es todo un proceso el que conlleva para las empresas, sobre todo la inclusión de personas con discapacidad. Es un proceso de adaptación, ¿verdad? De pasar de una manera de trabajo a otra, que no quiere decir que sea difícil, ni mucho menos, pero sí es un proceso que hay que transcurrir. Exactamente, bien lo decías vos, no es un proceso difícil, pero sí hay ciertos criterios o ciertos cuidados o ajustes que hacer o que desarrollar en la empresa previa a la inclusión de una persona con discapacidad. Y justamente eso es lo que hacemos, ¿verdad? Poder acompañarle a la empresa, prepararle, contar con todas las herramientas necesarias y a partir de ahí empezar a vivir ese proceso de inclusión, ¿verdad? Y empezar a entrevistar a personas, empezar a animarse a incluir dentro de sus equipos de trabajo y bueno, vamos dando ese acompañamiento nosotros desde Incluyen. Claro, no es una cuestión solamente de infraestructura de las empresas, sino que también es un cambio de paradigma, un cambio cultural que tiene que suceder para que esta inclusión sea efectiva y sea positiva para el grupo, ¿verdad? Así mismo. No es muchas veces eso nos suelen preguntar las empresas cuando nos reunimos con ellas. Muchas veces piensan de que la accesibilidad arquitectónica o edilicia es el primer paso para hacer inclusión. Y no es tan así, ¿verdad? Es necesario. Obviamente que la adecuación edilicia es importante para hacer una inclusión, pero se puede hacer inclusión desde antes, ¿verdad? Porque uno muchas veces piensa, bueno, yo hablo de personas con discapacidad y se me viene a la mente una persona en silla de ruedas, una persona, eh, no sé, con discapacidad visual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser una persona usuaria de silla de ruedas si yo no tengo rampa en mi empresa? Y la discapacidad es mucho más compleja o mucho más amplia, ¿verdad? Y uno puede empezar a realizar inclusión con otro tipo de discapacidades que sean un poco, que tengan un grado más leve y empezar a vivir esa experiencia y ir desarrollando
ese cambio de cultura, como decías, ese cambio de paradigma y uno se va dando cuenta en ese proceso de que había sido no era tan complejo, de que muchas barreras estaban en nuestra mente Claro. y que en el día a día, en el interactuar, fluye la relación, ¿no? Entonces, eso un poco es lo que nos toca ver con las empresas con quienes estamos trabajando hoy en día. Exacto, y ahora con todo este tema del trabajo a distancia, del teletrabajo, se abre una nueva puerta para el tema de la inclusión, ¿verdad? No sé si facilita un poco el proceso de inclusión, pero sí es una estrategia nueva que se puede explorar, que se podría explorar en Así distintas mismo. empresas. Totalmente. Imagínate, Dani, que si para nosotros ya representa un desafío, por ejemplo, salir a la calle y transitar por las veredas que no están en condiciones, imagínate una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, ¿verdad? O una persona con discapacidad visual que se maneja con el bastón y las veredas en el estado en el que se encuentran, ¿verdad? Entonces, esta realidad que nos toca vivir casi obligadamente del trabajo desde la casa, obviamente abre muchísimas posibilidades para las personas con discapacidad, tanto como para nosotros también, ¿verdad? O sea, para las personas sin discapacidad también Claro, representa muchos beneficios y obviamente que para las personas con discapacidad más aún. exacto. Hay una comunidad, o sea, en incluyeme.com esto se basa para la gente con discapacidad, se basa en una comunidad donde uno tiene que registrarse para poder aplicar a esas vacancias que tienen disponible, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso, cómo se da el proceso para estas personas para que se puedan registrar y ser parte de la comunidad? Buenísima pregunta. Importante poder explicarle a la gente que nos está viendo cómo funciona la dinámica, ¿verdad? Incluyeme.com tiene un portal de empleos digital, así como dice nuestro nombre, es una página web. Desde ya les invito a todos a entrar a visitar y conocer un poco lo que hacemos. Y bueno, está dirigido a dos públicos. Por un lado, a las empresas que están queriendo desarrollar programas de inclusión y por otro lado, a las personas con discapacidad que están buscando trabajo. Lo que nosotros buscamos es agrupar o sí, poner en un solo lugar todas las oportunidades laborales inclusivas para personas con discapacidad. Entonces, así como cualquier otra red social, la persona se registra, crea su usuario con su correo electrónico, con su número de teléfono. Si es que tiene experiencia, agrega la experiencia laboral que tiene. Si es que tiene formación académica, agrega su formación académica. Y por último, adjunta su currículum, adjunta también un documento que se llama el certificado de discapacidad. Es un documento que emite la CENADIS. Entonces, es el documento legal también que certifica justamente que la persona tiene algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Porque el portal está dirigido exclusivamente a generar oportunidades para este colectivo. Entonces, una vez que la persona se registra en el portal, ya puede aplicar directamente desde la página web a las vacancias laborales que estamos teniendo, ¿verdad? Y de distinto tipo, ¿verdad? De distintos rangos. Eh, Trabajamos con empresas nacionales, multinacionales, de distintos sectores, y uno muchas veces también piensa, ¿verdad? No, si es una persona con discapacidad, vamos a ponerle en un puesto operativo o en un puesto básico, ¿verdad? Y es un prejuicio que hay en algunas Sí. empresas, ¿verdad? Que no necesariamente es así. Nosotros estamos trabajando con algunas empresas cuyo gerente es una persona con discapacidad. Y tenemos puestos de analistas también que tienen algún tipo de discapacidad o gente que está ganando su primera experiencia laboral también. Entonces, también, ¿verdad? Buscamos romper ese paradigma de que se tiene que las personas con discapacidad solamente pueden trabajar en puestos básicos, ¿verdad? Y en la experiencia nos damos cuenta que no es así. Claramente, porque esta discapacidad puede ser sí una limitación física, pero no así una limitación cognitiva o algo que sí le pueda permitir llegar a esos cargos de gerencia, cargos gerenciales, cargos de, de alta responsabilidad, ¿verdad? Siempre está la posibilidad de que se pueda dar la oportunidad a esta persona, que Así es muy mismo. importante. Ya 2018 dijiste que la página llega incluyeme.com al Paraguay. ¿Cómo se da, cómo se da eso para que Paraguay esté dentro de estos ocho países con la plataforma? Excelente.
Bueno, acá en el equipo de Paraguay, los miembros del equipo somos 3 personas. Eh, ya estábamos trabajando en el sector de la empleabilidad y de la inclusión también. Eh, a mí me tocó particularmente trabajar en la Fundación Teletón y ahí como que me acerqué a la temática de la inclusión en general. Es algo que me mueve mucho, que me siento muy alineado con este propósito y conversando con amigos, pensábamos, ¿verdad? Y veíamos de que bueno, no, hay un lugar como Inclúyeme o una plataforma que pueda generar oportunidades para personas con discapacidad. Qué lindo sería, ya conocíamos el trabajo de Inclúyeme en otros países, ¿verdad? Qué lindo sería que pueda estar presente esta plataforma también en Paraguay, ¿verdad? Y que tanto empresas como personas con discapacidad empiecen a utilizar y de esa manera poder ir abriendo y derribando muchas barreras que existen. Y así llegó. En una conversación con estos 3 amigos, nos pusimos en contacto con el director de Inclúyeme en Latinoamérica. Le dijimos, esto tiene que estar presente en Paraguay, queremos ser sus aliados. Y bueno, así arrancó. A inicios del 2018 tuvimos esa conversación y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar para que Inclúyeme esté presente y sea una realidad en nuestro país. Y hoy en día, entonces, después de 2 años, se está viendo un cambio, se está viendo un impacto de la inclusión en lo que sería el mercado laboral aquí en Paraguay. Sí, a ver, todavía, y hay que ser muy sinceros y concretos también en esto, ¿verdad? Todavía hay mucho camino por recorrer a nivel sociedad en general con respecto a la inclusión. Nos damos cuenta de que hay muchos paradigmas que derribar todavía, pero así también nos toca ver a muchas empresas que ya se animan a dar ese paso por la inclusión, ¿verdad? Y las experiencias son súper positivas, ¿verdad? Como te decía hace un ratito, ¿verdad? Muchas veces esas barreras estaban solamente en la cabeza o en la mente de algunas personas que por desconocimiento nada más no se animaban a apostar por la inclusión. Y uno se va dando cuenta de que no es tan complicado y que se puede. Y no solamente se puede, sino que realmente aporta muchísimo valor a las empresas también, ¿verdad? En el sentido de que uno, uno cuenta con equipos más diversos, distintas formas de pensar, distintas formas de hacer las cosas, y al fin y al cabo eso enriquece, ¿verdad? Enriquece muchísimo en el día a día, y hace poco leía también un informe que decía que los equipos que mejor están enfrentando las crisis son los equipos que apuestan por la diversidad, ¿verdad? Porque si es que uno está con personas que piensan de la misma forma que uno, que hacen las mismas cosas que uno, se está perdiendo de muchísimas formas o de muchísimas otras soluciones que están presentes también. Entonces, apostar por la diversidad en los equipos realmente enriquece y ayuda a enfrentar situaciones difíciles, ¿verdad? Como la que nos está tocando transitar en este momento también a todos. Claramente, y desde la experiencia de estas personas con discapacidad también se puede aprender muchísimo de lo que es la resiliencia, de lo que es superar esas barreras que ahora nos toca, por ejemplo, en este momento nos toca a vivir a todos con el tema del COVID, ¿verdad? O sea, esta experiencia que muchos de ellos, ¿verdad? Dependiendo de cada uno de los casos, traen desde hace rato. Entonces, nos ayudan a convivir un poquito, a buscar otros puntos de vista y a sobrellevar esta situación. Sin duda, sin duda. Y es lo que nos damos cuenta. eh, y bueno, y también un poco lo que nos toca ver es que no solamente enriquece a los equipos, sino que contribuye muchísimo a desarrollar un clima laboral, ¿verdad? Un clima laboral positivo, desarrollar la empatía en los compañeros de trabajo, que le acompañan al nuevo compañero, le muestran. Realmente el efecto que se da al contratar a una persona con discapacidad es súper interesante. Y ahí a mí siempre me gusta compartir una experiencia que nos tocó ver el año pasado. Por ejemplo, hubo una chica con discapacidad auditiva que consiguió trabajo a través de la plataforma y ella se comunica en lengua de señas, ¿verdad? Y en su lugar de trabajo, en la empresa que le contrató, nadie maneja la lengua de señas, que entre paréntesis hoy es el Día Internacional de las Lenguas de Ah, Señas. excelente. Y bueno, eh,
Y fue súper enriquecedora esa experiencia porque en el día a día, por más de que nadie maneja la lengua de señas en la organización, ellos mismos fueron estableciendo sus propios códigos. Entonces ella lee, lee los labios y si es que no se logra expresar, ¿verdad?, con señas, le terminaba escribiendo a su jefe, a sus compañeros de trabajo, y ay, entonces perfecto, dale, genial. O si no, que voy a escribir un mensaje y le iba respondiendo por mensaje. Y esa dinámica y esa interacción es súper enriquecedora, al punto de que tanto se entusiasmaron ahí en el equipo de trabajo que después terminaron haciendo un curso de lengua de señas todos para aprender por lo menos las cosas básicas y comunicarse mejor con ella, ¿verdad? Y son cosas que suceden, jamás nos imaginamos en esa entrevista inicial que tuvimos con ella, pero son cosas que van sucediendo en el proceso de que uno va incluyendo también a personas con discapacidad, ¿verdad? Sea cual sea su condición. Exacto, y ese trabajo de inclusión también, como estaba comentando, no es solamente con la gente que realiza estas entrevistas, ni con los superiores, sino que con todo el plantel, inclusive de cada empresa, ¿verdad? Cada empresa que apueste por esta inclusión, por este programa de inclusión, tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, no solamente compañeros, superiores o la gente de recursos humanos que son los que hacen las entrevistas, sino que el plantel en su totalidad. Y esa apertura, sí, es bueno saber que existe esa apertura, por lo menos de unas cuantas empresas actualmente, y si Dios quiere, con el tiempo se van a ir aumentando ese número, sabiendo que ahora existe un camino, existe un lugar donde se puede buscar esta opción, ¿verdad? Así es. A ver, nosotros muchas veces también nos preguntan las empresas, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir para que yo pueda hacer inclusión en mi empresa? Y bueno, y nosotros les solemos recomendar algunos puntos, ¿verdad? Pero de igual manera, cada empresa tiene su particularidad, su cultura, sus desafíos, ¿verdad? Entonces nosotros siempre recomendamos, en primer lugar, ve dónde estás parado con respecto a la inclusión, ¿verdad? Y no solamente vos como director o como gerente, sino que el equipo de trabajo en general. ¿Cómo ve hoy en día la inclusión, ¿verdad? ¿Qué tan predispuestos están? ¿Será que están presentes muchos prejuicios o no? ¿Verdad? Entonces siempre invitamos a hacer como un diagnóstico inicial, conocerla a la empresa, a partir de ahí armar como que un plan de acción y sin duda lo primero que es necesario es la voluntad, ¿verdad? La voluntad de querer hacer inclusión, de querer incluir, de poder sumarle a los directivos de la empresa, que sea como que una causa de la organización misma desde la cabeza, porque sin la predisposición de los directivos, de por ahí va a costar un poco más. No digo que no se pueda, pero sí que va a costar un poco más. Y a partir de ahí, y según el lugar en donde se encuentre la organización, vamos haciendo estas capacitaciones. Hay empresas que por ahí nos tocaba ver en un diagnóstico que hicimos, cuando le preguntábamos a sus colaboradores si es que tenían familiares con discapacidad. Y el 30% del total de los empleados tenía un familiar con discapacidad. En una empresa que tiene más de 500 colaboradores, no recuerdo exactamente cuánto era el número, pero sí el 30%, un número importante de mucha gente que en la empresa ya tenía esa experiencia de convivir diariamente con personas con discapacidad, y que mucho pueden aportar estos compañeros de trabajo en el desarrollo de una cultura inclusiva, ¿verdad? Porque su vida es así, ¿verdad? Su vida es inclusiva. Entonces, nos ayudó muchísimo a nosotros conocer eso y a partir de ahí involucrarle a estas personas en el proceso de poder ir generando distintas acciones para desarrollar la inclusión en la empresa. Exacto, y este número que estás dando de 30% sobre una empresa con más de 500 colaboradores, te da también la idea del amplio rango de discapacidad que puede existir, ¿verdad? Para sacarte de la cabeza esa idea de pensar en personas discapacitadas, como estábamos diciendo antes, ver o que en tu cabeza esté una persona con silla de ruedas o una persona con discapacidades visuales, auditivas. Entonces, existe un amplio rango, también te da para sacar un poquito de ese paradigma de la cabeza, cambiarle de idea y reconocer la amplitud
de lo que significa la palabra discapacidad. Así mismo. Imagínate que se estima, no hay datos muy concretos, pero según las proyecciones en el último censo que se hizo, se estima que hoy en día más del 12% del total de la población paraguaya tiene algún tipo de discapacidad. Si es que somos 7 millones de personas más o menos en Paraguay, más de 800.000 personas hoy en día tienen algún tipo de discapacidad en Paraguay. Es un número bastante importante, ¿verdad? No es menor el número. Y bueno, y eso aplica a los distintos tipos de discapacidad que existen, ¿verdad? Desde la física, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial, ¿verdad? Hay muchas discapacidades que inclusive no se ven, ¿verdad? Uno siempre piensa en la silla de ruedas porque es algo que se ve, ¿verdad? Pero hay otras discapacidades como la psicosocial, por ejemplo, que no se ve a simple vista, ¿verdad? Y que uno en el interactuar de por ahí se puede dar cuenta que la persona tiene algún tipo de condición, ¿verdad? Y bueno, y también muchas veces son las personas que más desafíos encuentran, ¿verdad? Porque uno piensa, ¿qué le estará pasando a esta persona, ¿verdad? Y nos anima a preguntarle tampoco, ¿verdad? Entonces, es como que está ese tabú de sacar conclusiones propias sin conversar del tema, ¿verdad? Que es Claro que que no se puede hablar, que no se le puede preguntar al que más sabe, quizás porque lo vive todos los días, no se le puede preguntar qué le está pasando, cómo lo sobrelleva, cómo puede convivir con eso. Así mismo, ¿verdad? Y entonces todos esos prejuicios que aparecen en nuestra cabeza, uno piensa, qué raro, actúa de forma diferente, qué es lo que le pasa, ¿verdad? Y va sacando propias conclusiones que se va creando fantasmas uno, ¿verdad? En vez de conversar, ¿verdad? Y es lo que nosotros también tratamos, ¿verdad? De poner el tema sobre la mesa, hablar sin pelos en la lengua, decir lo que uno piensa y ahí juntos vamos derribando esos preconceptos que se pueden tener, ¿verdad? Porque hay que ser realistas también. Es un tema que no se habla mucho. En la universidad no se habla mucho del tema de la discapacidad, en el colegio no se habla mucho del tema de la discapacidad, en el trabajo tampoco, en los grupos de amigos mucho menos. Es un tema que no se habla, ¿verdad? Entonces lo que nosotros buscamos es poder instalar este tema, que se converse y ahí juntos ir aprendiendo. Exacto. Empoderar a estas empresas y también a las personas, ¿verdad? Porque al darle esta oportunidad de quizás independizarse, ¿verdad? Tener sus ingresos, tratar de poder independizarse económicamente o también darle ese sentido de que, mira, yo sí puedo salir a trabajar, ¿verdad? El contacto de esta persona o de estas personas con discapacidad con la sociedad es mucho más positivo. Eso es súper importante. Muchas veces nos pasa que hay personas que están teniendo su primer trabajo, ¿verdad? Entonces también es importante que la empresa pueda acompañar ese proceso, ¿verdad? Que llega una persona que está teniendo por primera vez un ingreso mensual, ¿verdad? Entonces es importante que ese proceso de inducción que tiene la persona en la empresa pueda ser acompañado, que la empresa, la organización tenga las herramientas para acompañarle también. Entonces, de poder orientarle, de poder administrar la presión, las responsabilidades del trabajo, así como cualquiera de nosotros, ¿verdad? En su primer trabajo, uno se sentía que había un mundo por delante y que no sabía luego cómo enfrentar eso, ¿verdad? Y lo mismo las personas con discapacidad, ¿verdad? En algunos casos con mayores desafíos que otros. Entonces es importante que la empresa que le contrata pueda tener esas herramientas de una inducción adecuada y de un acompañamiento si es que es necesario, ¿verdad? Porque en muchos casos tampoco es necesario un acompañamiento específico, sobre todo en las personas que tienen algún tipo de discapacidad adquirida, ¿verdad? Que también es un número elevado en Paraguay, producto de los accidentes, de moto, gente que ya tenía experiencia, que ya estaba trabajando y, bueno, por un infortunio de la vida, pierde algún miembro y, bueno, es como que un volver a empezar y asimilar una nueva condición. Entonces, son personas que ya tienen experiencia, que ya tienen formación y, bueno, por condiciones
quién sabe por qué, ¿verdad? De la vida adquirieron una discapacidad y, bueno, no necesitan un acompañamiento específico más allá de la oportunidad y darle el espacio para poder desarrollarse y seguir creciendo profesionalmente. Exacto, y ese espacio es importante para que se pueda hablar de este tema de discapacidad, darle el espacio a estas personas para que se muestren en la sociedad, muestren sus capacidades y desde las empresas sería más que nada entonces potenciar esas capacidades que se tienen, ¿verdad? No tanto adaptarse a esa discapacidad, sino que potenciar las otras que se tienen. Punto clave el que acabas de mencionar, Dani. Y nosotros siempre decimos eso. No se trata de crear un puesto para decir que somos una empresa inclusiva y que se vaya la persona y termina haciendo fotocopia o estando sentado cumpliendo horas nomás, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es que una necesidad real de la empresa para un puesto específico pueda ser cubierta por las capacidades y los talentos que tenga la persona sin importar su condición. Así como en empresas se promueve, no importa la religión, no importa el partido político, no importa tampoco la condición. Si la persona tiene las herramientas y las capacidades y el conocimiento para desarrollar una función, eso es lo que importa. Lo que importa es la capacidad y el talento de la persona y no la condición física que pudiera tener. Entonces, eso yo creo que es el paso fundamental también a la hora de querer contratar o que empezar a trabajar con personas con discapacidad. Valorarla por lo que puede hacer y no poner el foco en lo que de por ahí no puede hacer. Exactamente. Muchísimas gracias, Hugo, por tu tiempo. Muchas gracias por compartir un poquito la experiencia de Inclúyeme aquí en Paraguay y en Latinoamérica. Ahora estamos tratando de dar también nosotros desde RH Group nuestro granito de arena para hacer conocer un poquito la plataforma y darle un poco más de alcance, si se quiere, ¿verdad? A este lindo proyecto, de inclusión laboral que hace 2 años ya están trabajando en eso. Así que muchas gracias, Hugo, por tu tiempo. Muchas gracias, Dani. Felicitaciones por la iniciativa. Veo que todas las semanas están trayendo temas súper interesantes para conversar y nada, felicidades por eso y muchas gracias por el espacio también. No quiero dejar, antes de despedirme, de invitarle a las personas con discapacidad que puedan estar viendo esto, que se registren en la plataforma, les van a ir llegando distintas oportunidades laborales y también a las empresas que quieran desarrollar programas de inclusión. Con gusto les esperamos desde incluyeme.com para acompañarlas en este proceso. Excelente, excelente. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a todos los que están del otro lado viéndonos desde los celulares, desde las computadoras. Así que también denle compartir al video para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y si Dios quiere, será hasta la próxima semana. Chao, chao.